Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, ¿no? Un video de análisis de derecho civil en torno a eh, la materia más importante del ramo, a mi parecer, que es el sistema de responsabilidad contractual y el sistema de responsabilidad extracontractual, ¿ya? En ese sentido, lo primero que vamos a ver es prepararnos en realidad para un examen, ya que específicamente se da en la Universidad del Alba, a propósito de un cedulario, ¿no? Un set de preguntas que se van haciendo y que se tienen que ir respondiendo mediante vamos adentrándonos en la materia. Para esto hemos preparado el cedulario que fue entregado por el profesor de la cátedra, ¿ya? Que además es autor de todo el material que vamos a ver, la mayoría del material, exceptuando lógicamente lo que es código, pero en general es el autor, digamos, de estos materiales, el profesor Nelson Gallardo, que aparece acá, ¿ya? Él es el que lleva la batuta en este tema, ¿no? Y vamos a partir por lo primero que es el derecho general de prenda, ¿ya? O derecho de prenda general, que es en la primera cédula, donde aparece básicamente, nos hace alusión a que tenemos que saber qué es el derecho de prenda general, las críticas a la denominación y las características que tiene o que posee, ¿no? En cierto sentido. Entonces, vamos a comenzar de inmediato analizando aquella institución, ¿ya? Vamos a cambiar de diapositiva. Estamos un poquito lento. Dice que no responde el sistema. Se está cayendo todo. Eso es el problema, digamos, de tener un computador muy antiguo. Pero no hay problema. Acá está. Si se fijan, el apunte es bastante hermoso, es bastante bonito. Es un material bien didáctico. Eh, lo bueno es que es de aplicación académica, como dice ahí el autor. Lo primero que empezamos a ver y lo que ve el profesor nos hace un pequeño comentario general. Nos dice básicamente que una de las bases prácticas en que descansa la responsabilidad contractual es el derecho de prenda general, ¿ya? Aquel derecho está consagrado en el artículo 2465 del Código Civil y dice que establece que, abre comillas, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, ¿ya? De acuerdo a esta disposición, al contraerse una obligación, el deudor automáticamente compromete todo su patrimonio en el cumplimiento de la misma. De aquí que el artículo 2469 del Código señala lo siguiente: los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, ya que es básicamente los bienes no embargables o inembargables, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueran suficientes los bienes y en caso de no serlo, a prorrata cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos, según la clasificación que se sigue. Entonces, básicamente entendemos que eh, hay preferencias, ¿no? En los créditos, en los tipos de créditos que puedan tener, ¿no? Acto seguido, nuestra legislación señala en forma circunstancial las causas de preferencia en el artículo 2470 del Código Civil, y básicamente son dos: es el privilegio, por una parte, o las obligaciones privilegiadas, y por otra parte la hipoteca, ¿no? Que es este contrato caucionario o contrato de garantía, ¿no? De garantía hipotecaria. En suma, entonces, el deudor al obligarse afecta la totalidad de su patrimonio, con la sola exclusión de los bienes inembargables que están en el artículo 1618, que básicamente no pueden subastarse y tienen relación con bienes que tienen un interés social de la persona humana. Como ejemplo podemos dar el lecho del deudor,
y así otros, ¿no? Los libros que él utiliza en su trabajo también, hasta ciertos límites, lógicamente. El concepto del derecho prenda general puede definirse como la afectación por el solo Ministerio de la Ley de la totalidad de los bienes embargables del deudor al momento de contraer la obligación, a fin de asegurar el cumplimiento de la misma, facultando al acreedor para exigir su realización y hacerse pago con las modalidades y preferencias consagradas en la ley. Es así que debe comenzarse básicamente por destacar que se trata de una verdadera ficción legal, según lo cual el deudor al obligarse afecta voluntariamente su patrimonio al cumplimiento de la obligación, pero sin perder la administración y la facultad de disposición sobre todos sus bienes. ¿Ya? Para explicar este fenómeno, el efecto dinámico que genera la administración del patrimonio, se recurre a la subrogación, y que supone que el deudor queda autorizado para enajenar y gravar sus bienes, todo lo cual es sustituido por lo que recibe como consecuencia de ello. De esta manera, su patrimonio, al menos teóricamente, conserva su integridad original. Por consiguiente, la afectación de los bienes del deudor no entorpece el comercio jurídico ni conduce a entrabar su libre circulación. Este es el principio rector de nuestra legislación. Hay que recordar que uno de los principios, efectivamente, que consagra el Código Civil es el principio de la libre circulación de los bienes. Características del derecho de prenda general. Lo primero que encontramos es que es un derecho universal. Aquello es como lo señala el artículo 2465 del Código Civil, es decir, comprende todos los bienes del deudor, con la sola excepción de los no embargables, enumerados en el artículo 1618 del Código mismo. ¿Ya? Esta norma debe entenderse complementada por el artículo 445 del CPC, que hace como una actualización, básicamente, ¿no? de el código, que es bastante antiguo, que recordemos que es de 1857. Vamos a tratar de buscar el referido artículo para que ustedes vean eh, qué tal, digamos, se ve la diferencia entre estos dos artículos, ¿no? Por su parte, el 1618, que es el que tiene los bienes inembargables, eh, nos vamos a dar cuenta que aparecen de forma un poco antigua, ¿no? Aparecen como si fueran derechamente de la época de la dictación del código. ¿Ya? Entonces lo que hace el código, o sea, el código de procedimiento civil es pegarle una actualizada, ¿no? Actualizarlo de cierta forma. Mientras lo busca, porque si bien dice que está buscando, lo encontró. ¿Ya? Acá está el artículo 1618, dice que la cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. Y aquí declara una enumeración de bienes no embargables y nos da como ejemplo el primero, las 2/3 partes del salario de los empleados de servicio público, siempre que ellas no excedan, y ahí aparece centésimos de escudo, que eso es inaplicable. La misma regla aplica a los Montepío, a las pensiones remuneratorias del Estado y a las pensiones alimenticias forzosas, es decir, eso no puede embargarse. El hecho del deudor, el de su cónyuge y el de los hijos que viven con él a sus expensas, ¿no? Y la ropa necesaria para el abrigo de estas personas. Es de toda lógica que en la segunda sea el interés social que predomine. Los libros relativos, como tercera bien inembargable, los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de, nuevamente, un valor antiguísimo. Como cuarto, las máquinas e instrumentos que se sirve el deudor. Como quinto, los uniformes militares, por ejemplo. Los utensilios del deudor, artesano o trabajador de campo. Los artículos de alimento y combustible que existan en el poder del deudor. La propiedad de los objetos del deudor posee fiduciariamente. Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación, los bienes raíces, donados o legados, con la expresión de no embargable, ahí hay que, lógicamente, cuando se hace una donación, expresar en el contrato de donación como bien no embargable. Sin embargo, sin perjuicio de ello, eh, tendrán que embargarse por el valor adicional que se apruebe a la tasación judicial, ¿no? Y acá están los bienes no embargables. Se fijan, el artículo 445 se pega una actualizada, como habíamos dicho, en ese sentido, hace atribuirles otros bienes, que los vamos a revisar. Nos dice el artículo 445 del CPC que también los sueldos y las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro, Montepío que paga el Estado y las municipalidades, ya lo habíamos visto, está dentro, digamos,
digamos, del 1618, pero acá aparece, digamos, un porcentaje, ¿no? Sin embargo, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrán embargarse hasta el 50 de las prestaciones que recibe el alimentante en conformidad al inciso anterior. Acá me parece que hay una modificación, ¿ya? Hay una modificación de una ley que fue hace muy poco, que es la ley que crea, digamos, el registro de deudores de pensión de alimentos. Hay que verificar esta información, pero sí me parece que debería haber alguna diferencia. Las remuneraciones de empleados obreros en forma que determinen los artículos 40 y 153 del Código del Trabajo, las pensiones alimenticias forzosas no son embargables, las rentas periódicas del deudor cobre con una fundación o que deba libertad de un tercero, y en la que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del deudor, del cónyuge, el conviviente civil, de su hijo, con él y a su expensa. Los fondos que gozan de este beneficio en conformidad a la Ley Orgánica del Banco Estado de Chile, las pólizas de seguro sobre vida y las sumas que en cumplimiento del convenido en ellas pague el asegurador. También entramos acá a las sumas que se paguen a empresarios de obras públicas, también los bienes raíces que el deudor ocupa con su familia. ¿Ya? Ahí, siempre que no tenga un avalúo superior a 50 unidades tributarias mensuales, se trata de una vivienda de emergencia y sus ampliaciones a que se refiere el artículo 5 del decreto 2552 de 1979. Los libros, las máquinas, y así, ¿no? Enumera varios, hay que revisarlo exhaustivamente, pero es bueno saberse un par de aquellos. Ya habíamos visto que básicamente conforma una visión más moderna lo que dice el Código Procesal, o sea, el Código de Procedimiento Civil. El fundamento, digamos, de esta inembargabilidad es esencialmente social, lo habíamos dicho. En otros términos, se trata de sustraer ciertos bienes de la afectación dispuesta por el 2465, atendido al hecho de que ellos son de vital importancia para la continuidad de la vida del deudor y de su familia. De allí que no se trate de bienes incomerciables. Es decir, que cuando a uno se le traba el embargo, o cuando va el receptor judicial y ingresa, digamos, bienes en la lista como de bienes embargados, hay que específicamente decirle, mira, no, viejo, estos bienes, no. Acá dice que no. ¿Cachai? Le muestran el artículo referido que estamos hablando. Atendido el hecho de son de vital importancia, como habíamos dicho, para la vida del deudor y su familia, ¿no? De ahí que no se trate de bienes incomerciables, que no sean susceptibles de realizar actos jurídicos a su respecto, sino de que bienes que atendía a su titularidad y su dominio no quedan afecto al cumplimiento de obligaciones del deudor. Luego tenemos como segunda característica, ¿no? Del derecho de prenda general es la garantía, ¿no? El derecho de prenda general es una garantía legal instituida a favor de un acreedor, ¿no? Esto implica que es la ley la que en términos generales asegura la afectación de los bienes del deudor al cumplimiento de sus obligaciones. De allí que frente al incumplimiento puedan perseguirse los bienes del deudor, ¿no? No aquellos que estaban en su dominio al momento de contraerse la obligación, sino que los que éste tiene al momento de que ella se hace exigible, ¿ya? Cabe preguntarse, ¿es posible que el deudor limite esta garantía a bienes determinados, excluyendo, digamos, lo de prenda general? Estimamos que no es posible, sí, sino en los casos y con las exigencias impuestas por la ley. Toda limitación de responsabilidad, como sucede, por ejemplo, en las sociedades colectivas de responsabilidad limitada, o la empresa individual de responsabilidad limitada, o la sociedad anónima, debe hallarse autorizada por la ley, por la trascendencia que ello tiene en el comercio jurídico. Lo que sí pueden hacer los particulares es afectar otros bienes al cumplimiento de obligaciones o conferir preferencias a un acreedor para el pago de sus créditos, pero no sustraer los bienes del derecho de prenda general, porque en tal caso vulneraría un principio de orden público, ¿no? Luego, como tercera característica, encontramos la igualdad. En principio, todos los acreedores concurren al derecho de prenda general en igualdad de condiciones, ¿no? Eh, Aquello, digamos, es sin atender, digamos, que de hecho de que una obligación se haya contraído antes que otra. O sea, básicamente hay una igualdad de condiciones independiente de la fecha. Ello no altera este instituto si se considera que por una ficción del legislador al interior del patrimonio pero una subrogación, de suerte que los bienes que salen son reemplazados por bienes que entran. Así, por ejemplo, si el deudor vende una casa junto con salir esta de su patrimonio, ingresa el derecho de cobrar el precio, cantidad de dinero que sustituye el bien raíz. Como el derecho de prenda general comprende todos los bienes presentes y futuros, puede presumirse que el patrimonio no ha experimentado un detrimento y que se mantiene incoluble. La ley, para recalcar el principio de igualdad paritorum de los acreedores, se coloca en dos hipótesis, ¿no? Que los bienes del deudor sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones,
caso en que no existe problema alguno, pero si no son suficientes para cubrir sus obligaciones, se prorratea, ¿no? Dependiendo de el porcentaje de la creencia de cada acreedor. Es posible reclamar una preferencia, privilegio o hipoteca, como lo habíamos dicho, en los casos establecidos por la ley y concurriendo los requisitos consignados en ella. Sobre esta materia existen también un principio de orden público comprometido, razón por la cual no es posible pactar una preferencia que no sea en el marco legal. Con respecto a la cuarta característica, dice relación con la administración y disposición, ya lo veníamos adelantando, es la más singular, porque si bien los bienes embargables del deudor quedan afecto al cumplimiento de sus obligaciones, esta afectación no entra ni limita la facultad de administración y disposición que corresponde al deudor sobre sus bienes, es decir, él lo administra y también puede enajenarlo si quiere. Estas facultades solo pueden restringirse por medio de una medida conservativa, ¿no? Que expresamente ha dispuesto por un tribunal competente civil. Recordemos que la justificación legal de este estatuto reside en la subrogación que opera el interior del patrimonio. Para paliar este carácter y proteger los derechos de los acreedores, la ley no solo permite impetrar medidas conservativas, entre ellas medidas precautorias, sino además atacar a los actos ejecutados en fraude de los acreedores, o sea, acciones revocatorias, cuando el deudor se halla en estado de insolvencia, es decir, en incapacidad de pago, ¿no? Los actos se ejecutan en perjuicio de los acreedores cada vez que está en insolvencia. El deudor no responde de una mala administración de sus bienes ni de los errores que incurren los actos de disposición. En tales casos puede el acreedor, como se dijo, impetrar providencias conservativas ante el tribunal competente, digamos, y otros derechos excepcionales como la caducidad del plazo. Pero de la mala administración no se sigue la responsabilidad para el deudor, indudablemente es esta la única manera en que pueden considerarse derecho de prenda con el principio de libre circulación de los bienes. Encontramos una quinta característica que es efectivamente la realización de los bienes afectos al derecho de prenda general. Finalmente, este derecho otorga al acreedor exigir que todos estos bienes sean realizados, es decir, que con su producto se paguen las obligaciones pendientes. En el efecto práctico, el derecho de prenda general está representado por, por esta facultad de realización, ¿no? No tienen los acreedores en general derecho a pagarse con preferencia ni a perseguir los bienes que hayan sido transferidos entre la constitución de la obligación y su incumplimiento. De aquí que no sea afortunada la denominación, de aquí que no sea afortunada la denominación de este instituto, puesto que el derecho de prenda general da preferencia, privilegio de segunda clase, facultad de persecución y de realización, a eso se refiere. Se ha discutido cómo expresa el deudor su voluntad para la venta de sus bienes cuando el acreedor exige la realización de ellos. La respuesta es obvia: al momento de constituirse la obligación y afectarse los bienes del deudor a su cumplimiento, este expresa su voluntad y faculta al juez para representarlo, subrogatoriamente, ¿no? Existe entonces una suerte de voluntad tácita, puesto que la ley especifica que ocurre al momento de contraer la obligación, afectación de sus bienes, es decir, derecho de prenda general, autorización para venderlo, compromiso administrativo de buena fe por parte, no. Es así lo expresan los artículos 497 y 532 del CPC, como también el 671, inciso 3 del Código Civil. Como hemos visto, lo que se refiere a derecho de prenda general es súper corto y es interesante siempre sabérselo porque es una pregunta necesaria en algún examen de este tipo. Nos vemos en otro video. Muchas gracias. Que estén muy bien.